Revelación divina en el segundo libro de Samuel, el impactante capítulo transformador de Israel en el tercer año de Joacim, en la vigilia de un caluroso día en el reino de Israel, el corazón del rey David ardía con un poderoso anhelo. El pueblo, disperso y herido por antiguas contiendas, ansiaba unidad y propósito, un hilo que los atara a su identidad como nación elegida por Dios. La presencia divina, representada por el Arca de la Alianza, había estado en tierra de filisteos, un símbolo de la gloria de Dios, y David deseaba llevarla a Jerusalén, donde los corazones de su pueblo podrían ser renovados en adoración. La atmósfera estaba cargada de expectación. Desde las aldeas más remotas hasta las ciudades amuralladas, hombres y mujeres de todas las edades se encontraban allí, formando una multitud bulliciosa. El sonido alegre de liras y timbales resonaba mientras David, vestido con sencillas vestiduras de cantor, guiaba al pueblo hacia un nuevo comienzo. Era el instante que habían esperado, un tiempo de celebración y reverencia por la llegada del arca a su nueva capital, símbolo de esperanza y redención. Sin embargo, el momento de júbilo se tornó sombrío cuando, al tomar la nueva carreta, el arca comenzó a tambalearse. Uzá, un hombre de confianza en el linaje de David, extendió su mano para estabilizarla, su impulso lleno de devoción. Pero en un trágico instante, su acción, aunque bien intencionada, desató la ira severa de Dios. Uzá cayó muerto, y el estruendo se convirtió en gritos de horror. La música cesó abruptamente, el pánico se apoderó de los corazones. David, aturdido y temeroso, se vio confrontado con la seriedad de lo sagrado. Dándose cuenta de que el camino tomado era erróneo, cuestionó su liderazgo y cayó ante la autoridad divina. El arca fue llevada a la casa de Obed-edom, donde permanecería, y durante 3 meses, el rey sufrió la tormenta de la culpa. Pero en la casa de Levita, la bendición de Dios floreció, sus tierras prosperaron. Pronto, corrió la noticia del favor divino sobre Obed-edom, y David, renovando su determinación y fe, comprendió que el respeto y la obediencia eran esenciales en su búsqueda de la presencia divina. Se levantó, dispuesto a llevar el arca a Jerusalén de acuerdo con las instrucciones del Señor. Al reunir a los levitas y a toda la nación, la atmósfera cambió. Esta vez, sería un camino con reverencia, el pueblo estaba listo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viaje hacia Jerusalén comenzó con un aire de reverencia y gracia. La música resonaba en los corazones, y con cada paso, David danzaba con toda su fuerza, uniendo a su pueblo en una celebración que glorificaba a Yahvé. El pueblo marchaba junto al arca, proclamando con cada acorde su devoción, pero no todos en la comunidad compartían este fervor. Algunos miraban con recelo. La tensión aumentaba, y la pregunta flotaba en el aire, ¿cómo respondería Dios ante esta celebración? Las impresiones se agolpaban en los corazones de los israelitas, dejando un misterio en su camino hacia un desenlace que marcaría la historia de su fe. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el pueblo finalmente llegó a la ciudad de David, Jerusalén. La multitud, llena de esperanza, se detuvo para contemplar las murallas de la ciudad, donde el eco de las alabanzas resonaba con una fuerza inigualable. David, con el arca de la alianza finalmente en sus manos, sintió el peso de la gloria de Dios como una nube resplandeciente sobre ellos. Este era el momento que tanto había anhelado, la razón de su lucha y de su anhelo por una nación unida. Mas en medio de la celebración, un susurro oscuro surgió. Mical, la hija de Saúl, observaba desde una ventana elevada, su corazón dividido entre el amor por su esposo y el temor de lo desconocido. Vio a David danzar despreocupadamente, ofreciendo su alabanza en una danza sagrada, pero el juicio llenó su alma. Pensó, ¿es este el rey que dividirá al pueblo en clamor y estruendo? David,
sintiendo la mirada de su esposa, no se detuvo. Su corazón estaba lleno de gozo y adoración a Dios, y los levitas llevaban el arca en sus hombros con solemnidad. Cada 6 pasos, David ofrecía un sacrificio y alababa al Señor, invitando a la presencia del Altísimo a habitar en su ciudad. El fuego sagrado del altar danzaba junto con la música, y las voces del pueblo se unían en un clamor hermoso. Pero en el corazón de Mical, la amargura empezó a crecer. ¿Acaso esto es un comportamiento digno de un rey? Murmuró para sí misma, sintiendo el desdén y el desprecio inundar su espíritu. Cuando finalmente llegó el arca a su lugar, David ascendió a su trono, y la ciudad resonó con gritos de alabanza, pero Mical lo confrontó. «Cuán glorioso te has hecho hoy ante los ojos de tus siervos», dijo, su tono cargado de ironía. «Has expuesto tu desnudez delante del pueblo». La ira de David se encendió ante estas palabras. «He de glorificar a mi Dios, y ante él me humillaré. A él le ofrezco mi corazón, aún más que a los príncipes que me rodean», respondió con ardor. Su unión con Dios era más importante que la opinión de cualquier hombre, incluso la de su esposa. Esa noche, mientras David ofrecía oraciones de agradecimiento a Dios, el cielo se tornó silencioso. Una voz resonó en su interior, muchas veces olvidada: «Yo he elegido a este pueblo, y su historia será contada a través de generaciones. A través de su dolor y su alegría, los formaré como un pueblo de pacto». David, inspirado por esta revelación, supo que la unidad de Israel no sería solo un momento, sino un continuo anhelo del corazón de Dios. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud permanecía. Su mirada se dirigió hacia el arca, recordando la terrible muerte de Uzá, y la reverencia que debía tener ante lo sagrado. Mientras el rey se sumía en su reflexión, se danzó un horizonte misterioso. En lo alto, en el cielo estrellado, una luz fulgurante empezó a brillar. Era como si el mismo Dios estaba hablando al corazón de David, revelando un plan más grande, que involucraba no solo su reinado, sino la redención misma de su pueblo. «Cuando ellos entiendan el profundo significado de la promesa que he hecho a su padre Abraham, entonces se manifestará mi justicia y misericordia», resonó la voz, dejando a David atónito. El rey había comenzado un nuevo capítulo en su vida y en la de Israel, pero se preguntaba, ¿cuál sería el próximo paso en esta revelación divina que marcaría su historia? ¿Qué lecciones aún debía aprender para cumplir el propósito de Dios sobre su vida y su pueblo? La expanumación se llenó de oraciones y esperanzas. Mientras tanto, el corazón de David latía al ritmo del misterio de la soberanía divina, buscando respuestas del Altísimo. La noche avanzaba mientras el fuego del altar iluminaba el rostro de David, reflejando su fervor espiritual. Con el corazón desbordante de alabanza, sentía que el aire estaba cargado de lo sobrenatural, como si una nueva unción descendiera sobre su reinado. Sin embargo, la advertencia resonante en su interior mantenía su espíritu en alerta. Al día siguiente, el pueblo despertó en medio de una expectación palpable. David, deseoso de llevar a cabo los mandatos de su Dios, se dispuso a reunir a los ancianos de Israel. En la sala del consejo, un silencio reverente llenó el espacio, todos esperando las instrucciones del rey. «Escuchadme, varones de Israel», comenzó David con voz firme. «El arca de Dios está en nuestra ciudad, y es tiempo de que consultemos al Señor sobre camino». Los ancianos, recordando la gloria de la presencia de Dios, asintieron al unísono. «Hagamos un pacto con el Altísimo. Debemos encontrar la manera de establecer el culto adecuado», sugirió uno de ellos, encendiendo el fervor en los corazones de todos presentes. David, lleno de determinación, convocó a los sacerdotes y levitas, instándoles a purificarse y preparar el camino, pues el arca era su conexión directa con el Creador. Sin embargo, en su interior, una sombra de duda y temor iluminaba su conciencia. Recordaba la muerte de Uzá y la gravedad de tocar lo sagrado sin la debida reverencia. Mientras tanto, Mical, con sus emociones convulsas y pensamientos torcidos, se aferraba a esa ventana, temerosa de los cambios y confusión de un rey que parecía perder el control. ¿Es este el destino de Israel, ser guiado por un corazón que danza sin condiciones?, se preguntó amarga, mientras veía a David acercarse a su reino. A medida que los preparativos se llevaban a cabo, una nube oscura se cernía sobre Jerusalén, y un eco inquietante empezó a resonar en los corazones de algunos.
La noticia de la llegada del arca trajo consigo no solo alegría, sino también un temor reverente que una vez más despertó las memorias del pueblo sobre su relación con Dios. Finalmente, el día señalado llegó. El pueblo se congregó en el templo, donde la música y el canto llenaban el ambiente. Los instrumentos sonaban con fuerza, las liras, los salterios, y los cítaras vibraban, unidos en un solo propósito, llevar el arca a su morada. David, vestido con lino fino y con un corazón dispuesto, se unió al coro de alabanzas, su corazón palpitando de una manera que nunca había experimentado. De repente, un estremecimiento atravesó la asamblea. Un repentino silencio se deslizó sobre el ambiente, y se escuchó una voz que resonaba fuerte y clara. «Pueblo mío, escúchame», clamó el Altísimo. «En este momento de victoria, no olvidéis la santidad de mi presencia. Mirad hacia mí, y estableced vuestros caminos en justicia». La multitud, aturdida, sintió el peso del Señor en el aire. La plenitud de la reverencia partió sus labios, llevando de regreso un entendimiento descuidado de la tierra prometida. David, sintiendo la gravedad de la voz de Dios, cayó de rodillas, su alma quebrantada ante la majestad del Altísimo. «Oh, Señor, enséñame tus caminos y guíame por senda de rectitud», suplicó desde su corazón. Entonces, el cielo pareció abrirse, y una luz brillante descendió, iluminando el lugar donde el arca sería colocada. «Este es el tiempo de comenzar una nueva historia», dijo la voz nuevamente. «Mi pacto no ha cambiado, y a través de la tristeza y la alegría, construiré un reino eterno. Levanta tus ojos, David, y mira más allá de lo que conoces. Mi plan sobrepasa tu reinado». Con esa promesa resonando en su corazón, David supo que la verdadera transformación de Israel apenas comenzaba. La revelación había llegado, pero otros secretos aún se escondían en el corazón de Dios, esperando el momento divino para ser desvelados a su pueblo. ¿Qué nuevas instrucciones traerá el Altísimo, y cómo cambiará esto el curso de la nación elegida? La historia de Israel continuaría, entrelazada con el propósito eterno de Dios, en el vasto misterio de su soberanía. El día posterior al encuentro sagrado, Jerusalén despertó bajo un cielo cubierto de nubes grises, como si el mismo firmamento compartiera la tensión en los corazones de su pueblo. David se levantó temprano, profundamente impactado por las palabras del Señor, ansioso por discernir la dirección que debía tomar. En su corazón, la pregunta persistía: ¿cómo estableceré este pacto renovado con Dios? Llamó a los levitas, hombres consagrados a su servicio, y en su presencia comenzó a compartir la visión que había recibido. «Hermanos», dijo con voz templada y firme, «hoy nos preparamos para traer el arca de la alianza a su lugar. Pero debemos entender que esto no es solo un ritual, es un acto que exige nuestra pureza y devoción. Ciertamente, no podemos tratar lo sagrado de cualquier manera, como lo hicimos antes». Los levitas, sintiendo el peso de la solemnidad, se miraron entre ellos. Entre ellos se encontraba Abiatar, un sacerdote de gran renombre, cuyo rostro reflejaba la sabiduría de años de servicio. «Rey David», intervino, «es esencial que le pidamos dirección al Señor. Ante su grandeza, debemos arriesgarnos a ser desgarrados en nuestro orgullo y llenarnos de su verdad». Entonces David, con su corazón dispuesto, convocó a todos los hombres valientes de Israel. Los príncipes y sus capitanes se reunieron, y una gran miríada de la tribu de Judá consideró el sacramento que se avecinaba. «Hoy consagraremos nuestra batalla y nuestras vidas», proclamó David, «y levantaremos el arca como símbolo de nuestra dependencia del Dios vivo. Si hemos de construir un reino bajo su mandato, necesitamos su guía». Cuando la multitud se aglomeró y el clamor de los instrumentos resonó nuevamente, el ambiente se cargó de anticipación. Sin embargo, en el corazón de Mical, el espíritu de duda fluctuaba como una brisa inquieta. Desde su ventana observaba al pueblo acompañado de su esposo, sintiendo que los pasos del rey eran cada vez más impredecibles, las miradas del pueblo se tornaban en fervor o incertidumbre. De repente, mientras el camino hacia el lugar preparado para el arca se despejaba, una sacudida trepidante reverberó a través del grupo. En ese momento, una sombra pasó sobre el paisaje, era como el eco de historias antiguas que advertían sobre los peligros de deshonrar lo sagrado.
La música se detuvo instantáneamente a causa de un profundo temor que tomó fuerza. David, aún empapado de la gracia recibida, se volvió hacia el pueblo. «No temáis», exclamó, «porque el Dios que hemos traído hoy es un Dios de perdón, pero también de justicia. Construimos nuestra vida en la roca sólida de su palabra. Si algunos de nosotros fallan en reverenciarle, caeremos como hojas secas, pero si todos nos unimos en santidad, su fragor se arrebatará entre nosotros». Así continuaron su camino hacia la morada, levantando el arca sobre los hombros de levitas purificados, su trayectoria envuelta en oración. En el aire, los cánticos comenzaron a levantarse una vez más, mezclándose en un eco de esperanza y anhelo. Entonces, en el corazón del pueblo, una pregunta emergió: ¿sería este el renacimiento que Israel había estado esperando? Mientras el arca se acercaba a su nueva morada, la atmósfera se tornó en un himno de celebración, aunque el presagio de un misterio estaba ya sembrado. Al llegar, el arca fue colocada en su lugar con todas las solemnidades requeridas. Y justo en el instante en que la dedicación se realizaba, una nube descendió sobre el templo, cubriendo el altar de un brillo iridiscente, la gloria del Señor llenando el santuario. Así como yo me he comprometido con mi pueblo, resonó nuevamente la voz del Altísimo, así debo también recordar que la fidelidad perpetua no solo se encuentra en mis promesas, sino en el deseo del corazón del hombre. David, aquí te revelo un aspecto de mi propósito que muchos no han querido ver. La grandeza de esta nación está entrelazada con la historia que aún está por escribirse. Prestad atención, porque cuando el sol se oculte, comenzaré a revelar mi plan de salvación más allá de lo que han conocido. El reinado de David, señalado por una presencia divina tangible, apenas culminaba la etapa inicial de un travieso camino, lleno de sacrificio, penurias y gloria. Mientras Jerusalén se llenaba de júbilo, otros designios divinos aguardaban su manifestación. ¿Qué lecciones le esperan a este pueblo rebelde bajo el manto de su rey? La revelación infinita de Dios continuaría, ávidos de descubrir el misterio oculto en su soberanía. Al día siguiente, el sol surgió por encima de Jerusalén, arrojando rayos de luz que interrumpieron las nubes grises que aún parecían sostener el aliento del pueblo. La jornada estaba destinada a ser trascendental, pues el arca de la alianza había tomado su lugar, y la presencia del Señor había llenado el templo de un brillo sobrenatural, un recordatorio vívido de su pacto eterno. David, sintiendo un renovado fervor en el alma, reunió a todos los israelitas en la plaza del templo. «Hijos de Israel», proclamó, su voz resonando como un trueno entre las paredes de piedra, «hemos traído el arca, símbolo de nuestra relación con el Altísimo. Hoy comienza un nuevo capítulo, un llamado a la unidad y a la entrega ferviente a nuestro Dios». La multitud escuchaba con corazones palpitantes, y el aire vibraba con una expectativa palpable. «Escucharéis, por tanto», continuó, «las palabras del Señor. No solo somos un pueblo que Él ha escogido, sino que debemos caminar en conformidad a su voluntad. Este mismo día, quiero que renovemos nuestra obediencia. Recibiréis la ley de Dios en vuestros corazones, y desde este templo, su voz resonará». Mientras sus palabras fluían, aquellos que habían estado en el templo sentían una mutua comprensión, como si la atmósfera estuviera impregnada de la unción del Espíritu. Hay quien en el fondo experimentaba un engorro en el pecho, sintiendo que un cambio radical se aproximaba, un levantamiento y una caída, algo que resonaba con el eco de las advertencias antiguas. Mical, la esposa de David, observaba desde su ventana, aún atrapada entre la fe y la inseguridad. Se preguntaba si el ardor de su esposo realmente podría abarcar la magnitud de lo que Dios estaba por hacer. ¿Qué significa esto, de verdad? Necesitamos otro recordatorio de su majestad, su mente luchaba por entender. En la plaza, un levita llamado Asaf comenzó a tocar su arpa, las notas danzaban hacia el cielo, y la multitud se unió en un himno que clamaba a Dios con fervor. La dedicación del templo se convirtió en plegaria y adoración. El aire se transformó en un campo de reverencia y colaboración, pero también de expectativa y miedo. «Señor», clamó David en su corazón, ¿estás tú verdaderamente en medio de nosotros? ¿Cuáles son los designios que se revelarán? Un silencio tuvo lugar entre el pueblo, y se escuchó su llamado: «Habla, Señor, que tus siervos oyen». De repente, una presencia opresiva descendió sobre la multitud,
como una bruma densa que saturaba el ambiente. David, sintiendo el profundo peso de la gloria, cayó de rodillas, temblando de asombro. Este es el día en que nos revelas lo que has planeado. El pacto que hemos renovado no es solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Entonces una voz resonó de nuevo: David, esta nación no será solo un pueblo, será un refugio y un faro de verdad para las naciones. Cuando el sol se oculte, yo levantaré un estandarte entre vosotros, y de su seno saldrá un profeta, un mensajero de salvación. Predicará un nuevo pacto, uno que está escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones. El corazón de David latía con fuerza, considerando la profundidad de la revelación. La promesa de un futuro glorioso entrelazaba su historia con la del Mesías que aún estaba por llegar. Mientras los giros de nuestra soberanía se revelen, tú serás más que un rey, serás un antepasado de la esperanza, resonó la voz. Su mente se iluminó con sabiduría y un sentido renovado de propósito. Divididos entre el regocijo y la inquietud, los israelitas miraban con asombro a su rey, cuya mirada se volvía más firme cada día. Ahora supo que no solo enfrentaba la dirección de su pueblo, sino el cumplimiento de un plan que trascendía su propia vida y reino. En ese momento, de repente, mientras la nube de gloria se cernía en la plaza, un ángel apareció, brillante y resplandeciente. Con una voz poderosa, proclamó: ya se acerca el tiempo en que todas las naciones escucharán hablar del Dios de Israel, la restauración de su pueblo resonará en toda la tierra. Preparad vuestros corazones, porque lo que está por venir será grande y maravilloso. Así, el camino de David y de Israel comenzaba a entrelazarse con lo eterno. ¿Qué significaría todo esto para su pueblo? La esperanza florecía en medio de la incertidumbre, y los corazones se llenaban de expectativa. Las puertas de un nuevo amanecer se habían abierto, y el retumbar de los planes divinos, aún por revelarse, resonaba en sus corazones. Mientras la multitud seguía elevada en adoración, el ángel que había proclamado la venida de la gloria de Dios comenzó a emitir un brillo que poco a poco iluminó la plaza. Los rostros del pueblo resplandecieron con la luz celestial, un símbolo de lo que estaba por venir. David, aún de rodillas, sentía el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él como nunca antes lo había sentido. ¿Qué has traído, oh Señor?, susurró, su corazón palpitante resonando en un anhelo de entendimiento. La voz del ángel retumbó en sus oídos una vez más: David, escoge para ti un arquitecto. Un refugio digno que sostenga la presencia del Altísimo, y en este lugar se cimentará la esperanza del mundo. Las palabras parecían seguir reverberando, llenando su ser de un destino que debía construir a través del temor y la devoción. Los ancianos del pueblo, aún incrédulos, se miraron unos a otros, el eco de las promesas antiguas comenzaba a entrelazarse con la visión de un nuevo futuro. Podemos ser nosotros, reyes, y a la vez arquitectos de la gloria de Dios, murmuró uno de ellos. ¿Es esto posible? Con el corazón inflamado por la verdad, David se levantó con renovada resolución. No solo seré rey, sino también el siervo del Señor. En mi corazón hay un anhelo, un templo que debe construir. Y no solo de piedra y madera, sino de fe, anhelos y sacrificios. Las miradas atentas del pueblo estaban fijas en su rey mientras él proclamaba: bajo esta nueva unción, las cuaresmas del pueblo serán purificadas. Este templo será un lugar de oración, un hogar para las almas que claman al Dios Altísimo. Mical, observando desde su ventana, sintió el fuego de la promesa resonar también en ella. ¿Es posible que esta visión, tan grande, se cumpla? Se planteó mientras la luz apenas comenzaba a tocar su corazón endurecido. Recordó las antiguas palabras de los profetas, aquellos que habían hablado de un tiempo de restauración. Su fe, a pesar de sus dudas, comenzó a cobrar vida. Mientras tanto, el sonido de las trompetas resplandecía en la plaza, cada nota vibrando con la soberanía de lo divino. «Álzate, oh Israel», exclamó David, alzando los brazos ante la multitud. «Sean estas tierras habitadas por la gloria de nuestro Dios. Seamos los portadores de su luz». El pueblo gritó al unísono: «Amén. Amén». Las palabras se elevaron como fragancia en el incienso, buscando el trono del Altísimo. La atmósfera se tornó cargada,
como si el mismísimo cielo se abriera para escuchar la súplica de su pueblo. En ese momento de intensa adoración, la voz del Señor se hizo oír a través de un susurro en el viento: David, no te dejes llevar por la alabanza, más bien, escucha. Este templo que construirás será también el lugar de tu quebranto y de tu humillación. Porque en la grandeza de mi gloria, yo también enciendo el fuego de la prueba. David sintió un escalofrío. La gloria de Dios no solo traía gozo, sino que también traía un desafío. En sus ojos comenzaba a vislumbrarse la dobleza del llamado, un mandato que incluía sacrificio y una fe inclinada hacia lo incierto. La revelación que ya se había hecho palpable, ahora se entrelazaba con el temor a lo que vendría. La multitud, aunque llena de ardor, compartía las inquietudes de su rey. ¿Qué pruebas se avecinan? Un susurro recorrió la plaza. Un eco de tensión en el aire, un recordatorio de que la fidelidad al pacto podría requerir más de lo que estaban dispuestos a dar. Mientras se desvanecían los ecos de la celebración, el ángel habló de nuevo, su rostro todavía brillante con la luz divina. Preparad vuestros corazones, Israel. Lo que está por comenzar es un viaje de esperanza, pero también de dolor. La senda apuntará hacia el sacrificio y la redención. Y en medio de esto, recordaréis las promesas del Señor. El cielo empezó a oscurecerse al caer la tarde y un silencio reverente cubrió la plaza. David, mirando hacia el horizonte, supo que el camino estaba trazado ante él. La gloriosa visita de Dios no era solo un destino, sino el inicio de un viaje revelador. La frase final del ángel resonó en su mente mientras el pueblo se disolvía, cargando en sus corazones la inminente promesa: cuando el sacrificio sea hecho con un corazón sincero, la verdadera gloria de Dios será revelada. ¿Era este el sacrificio que Dios pedía del pueblo? La pregunta se quedó flotando, un gancho que se iba a revelar en la historia de sus vidas. Mientras la oscuridad caía sobre la tierra, una profunda inquietud comenzó a asentarse en el corazón de David. Las palabras del ángel resonaban como tamborileo en su mente, ofreciendo tanto esperanza como una advertencia. Impulsado por una fuerza que no podía comprender completamente, se dirigió a su pueblo, que comenzaba a dispersarse, aún envuelto en la gloria de lo divino. «Oh Israel», clamó, su voz vibrando con un eco apasionado. No dejemos que los ecos de nuestras alabanzas se apaguen. La gloria que hemos presenciado hoy no debe ser olvidada. La presencia del Altísimo nos llama a un acto de fe que encienda nuestras almas y funde nuestros corazones en unidad. Los ancianos se acercaron, sus rostros serios. «Rey David, ¿cuáles son estos sacrificios que se requieren de nosotros?» Las sombras de duda nos rodean y el temor de lo que vendrá nubla nuestra visión. David respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de su estirpe. Así como el altar en el desierto era un lugar de encuentro y sacrificio, así será nuestro templo. Este será un lugar donde se derramen lágrimas de arrepentimiento y súplicas fervientes. En el altar conoceremos nuestra verdadera historia, donde el quebranto se hará alabanza y nuestra debilidad se convertirá en fortaleza. Las palabras de David fueron como fuego en su interior, y algunos comenzaron a alzar los brazos hacia el cielo, mientras otros caían de rodillas, clamando por dirección. La atmósfera estaba impregnada de la expectativa de lo que Dios haría en medio de su pueblo. En los días que siguieron, David buscó la guía del Señor, preguntando constantemente sobre el arquitecto que había de elegir. Un viento fuerte sopló en su palacio, trayendo consigo visiones de grandeza, pero también imágenes de lucha. En su corazón, sabía que cada ladrillo de este templo tendría que estar forjado a través del sufrimiento, un reflejo del pacto que ellos tenían con Dios. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, la voz del Señor le llegó con claridad. «David, no podrás edificar mi casa, porque no has conocido la paz. Será tu hijo Salomón quien lo edifique. Pero tú debes prepararlo todo en tu corazón y en tus manos, porque la gloria del templo se manifestará a través de tu preparación y oración». David sintió los cimientos de su espíritu temblar. La tarea era monumental, y aunque su anhelo era construir, ahora entendía que su papel era diferente. Mirando al horizonte, vio lo que estaba por venir, su hijo, que no solo sería un rey, sino un constructor de paz. En su corazón surgió un profundo amor, pero también una tristeza anticipada al pensar en el futuro de su linaje.
La ciudad de Jerusalén comenzó a prepararse, y el clamor por el templo resonó por toda la tierra. Los corazones se unieron en un mismo propósito, reconociendo que el sacrificio no solo se daría en las ofrendas, sino en la vida cotidiana. En nuestras luchas y adoraciones, el templo será un reflejo de nuestras vidas entregadas, recordó David a los ancianos. Mientras tanto, Mical, en su soledad, luchaba con un fuego interno. Los relatos de su esposo y su llamado divino comenzaban a abrir su corazón de nuevo a la grandeza de Dios. ¿Podré creer? ¿Podré experimentar este acto de sacrificio que llama al pueblo? Se preguntaba, mientras alguna chispa de esperanza comenzaba a anidar en su pecho. A medida que pasaban las semanas, el pueblo se preparaba para enfrentar las pruebas que llegarían, asumiendo que el camino hacia la gloria mostraba la verdad. Cada sacrificio genuino acercaría a Israel más a su Creador. La última noche en que David encontró silencio en sus pensamientos, comprendió la gran revelación. La gloria de Dios será revelada no solo en el templo, sino a través de cada uno de nosotros. Mientras estemos dispuestos a sacrificar, en humildad y obediencia, las puertas del cielo se abrirán para que la luz transforme nuestra historia. Dios lo estaba llamando a un nivel más profundo de fe. Y en ese momento, el ángel apareció nuevamente, sus alas iluminando la penumbra. David, recuerda, en cada gran obra, la adversidad engendra la esperanza. La redención es un camino que lleva a muchos, tu obediencia será la puerta que conduzca a la libertad del pueblo. La certeza de la soberanía de Dios caló hondo en el corazón de David, mientras las estrellas brillaban con la promesa de todo lo que vendría. En ese instante, supo que la historia de Israel, su quebranto y redención, estaba entrelazada con el llamado divino de su linaje. ¿Qué más planes guardaría el Altísimo para su pueblo? La pregunta quedó suspendida en el aire, un misterio por descubrir. La siguiente mañana, la luz del alba dibujaba un nuevo horizonte sobre Jerusalén, y David se levantó con el ardor en su corazón. Había comprendido que su misión ahora era ser el precursor de un legado, no de piedras, sino de espirituales. Un instante de oración se transformó en ferviente intercesión. Señor, clamó, fortalece mis manos para la obra que has encomendado. Guíame en esta jornada, que mi corazón sea un reflejo del tuyo. Los días se convirtieron en semanas, y cada mañana David se reunía con los ancianos en el atrio del palacio, compartiendo visiones y profecías. El próximo rey, mi hijo Salomón, necesitará de toda nuestra sabiduría y entrega, les dijo. Necesitamos preparar a nuestra próxima generación para que entiendan la grandeza de la adoración. Será en la búsqueda del Señor donde encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El pueblo, bajo el liderazgo inquebrantable de David, comenzó a recolectar materiales para el templo. Oro, plata y piedras preciosas fueron trajinados con manos cansadas, pero llenas de gozo, cada uno simbolizando una búsqueda sincera del favor divino. Pero en medio de esta unidad, oscuros presagios comenzaban a murmurar en las sombras de la ciudad. Los enemigos de Israel miraban desde lejos, ceñidos en una espera silenciosa. Una noche, mientras los hombres de guerra se preparaban para defender la nación, un velo de inquietud cubrió el corazón de David. ¿Por qué los enemigos de nuestro Dios traman en la oscuridad? Se preguntó agobiado. A medida que cerraba los ojos en su lecho, una visión le fue concedida. Un profeta, vestido de ropas humildes, se le apareció en sueños, sus palabras resonaron como el trueno. Rey David, así dice el Señor, se levantará una guerra. Las naciones se unirán contra ti, buscando desbaratar el diseño que Dios ha trazado para su pueblo. Pero no temas, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Despertando con la cuenta del mensaje en su corazón, David reunió a sus guerreros al amanecer. Hombres valientes de Israel, proclamó, el reto ante nosotros es grande. Las sombras se acercan, pero recordemos nuestras raíces. El Señor peleó por nosotros en el pasado, y confiaremos en su poder nuevamente. El ejército se armó con pasión, pero también con incertidumbre. Algunos llevaban temor en sus miradas, preguntándose si este era el precio que pagarían por el sacrificio de construir el templo. ¿Protegerá el Señor esta nueva morada que estamos levantando? Se murmullaba entre ellos. Mientras se preparaban para la batalla, Mical se sintió firmemente llamada a unirse al clamor.
Encontrando a David en el campo de instrucción, dijo, ¿por qué no buscamos al Señor en ayuno? Él ya nos ha respondido antes. Debemos traerlo a la batalla, y el templo que erigimos será un lugar de intercesión. Sus palabras despertaron los corazones de los soldados. Se convocó un tiempo de oración, cada uno arrodillándose en el polvo de la tierra, levantando su clamor hacia los cielos. Señor, escucha nuestra súplica. Extiende tu mano protectora sobre nosotros mientras trabajamos en el sacrificio de construir para ti. En ese instante de profunda entrega, los cielos resonaron. La gloria de Dios descendió como un viento poderoso, envolviendo a la multitud en un abrazo divino. Las voces del pueblo se alzaron en una sinfonía de fe. De repente, el ángel que un día había hablado a David, apareció en medio de ellos, sus alas embravecidas danzando como un fuego. David. El Altísimo ha decidido mostrar su gracia. La guerra que teméis será un medio para que muchos conozcan su nombre. Saquen fuerza de su promesa, serás un pueblo que brilla en su presencia. La adversidad que enfrentarán es parte del propósito divino. Con esta declaración, la angustia comenzó a disiparse. El pueblo de Israel, recordando la fidelidad de Dios a lo largo de su historia, se sintió renovado. La pregunta que David había guardado en su corazón resonó nuevamente, ¿qué más planes guardaría el Altísimo? Con un profundo susurro en su espíritu, comprendió que la historia de su pueblo apenas comenzaba a desvelarse, y sobre cada sacrificio renderizado, la luz de esperanza brillaría con mayor intensidad. Mientras la brisa soplaba suavemente, un murmullo se alzó entre la multitud. ¿Quién otro, sino nuestro Dios, puede desatar la victoria en medio de pruebas? La resolución impregnó sus corazones, y con ello, un nuevo capítulo en la narrativa de Israel se acercaba. ¿Cómo se manifestaría la gloria del Señor en medio de la adversidad? La respuesta se acercaba, envuelta en el misterio divino. Los días que siguieron a la declaración del ángel fueron intensamente orados y vigilados. Los corazones de los guerreros palpitaban con una mezcla de temor y valentía, mientras David continuaba buscando la guía del Señor. Mical, siempre fiel a su esposo, dedicó horas en la noche a interceder con fervor, clamando por la protección y dirección del Altísimo. Un amanecer neblinoso, David convocó a todos los hombres de Israel, incluyendo a los líderes de las tribus. Con el rostro decidido, les habló desde una colina que sobresalía sobre el valle donde se formarían las fuerzas enemigas. Miren hacia el horizonte, dijo David, su voz resonante. No nos enfrentamos a simples hombres de guerra, sino a aquellos que se han levantado contra el Dios de los cielos. Pero, recordemos, nuestras batallas son ganadas en el secreto de oración y el abrazo de la fe. Mientras se afilaban espadas y se preparaban las armaduras, la atmósfera se llenó de un eco palpable de unidad. Adicionalmente, David decidió que harían una ofrenda a Yahvé, no solo de oro y plata, sino de sus corazones. Hoy ofrecemos nuestra vida como sacrificio, proclamó, aquí extendiendo sus brazos en un gesto de entrega. Como Samuel, al escuchar al Señor, digamos, aquí estoy. Cuando se acercaba la hora decisiva, un mensajero llegó corriendo desde la frontera. Su ropa estaba desgastada, lleno de polvo y sudor, llevando una noticia que heló la sangre de quienes escucharon. Las naciones se han agrupado en un solo ejército, majestuosamente armados, anunció el mensajero. Vienen a tomar la tierra que el Señor nos prometió. El murmullo entre la multitud se tornó en angustia. Algunos comenzaron a inquietarse, temiendo por sus vidas y por la promesa del templo. Pero David, con una fe inquebrantable, les dirigió una mirada firme. No temáis, pues el Señor va delante de nosotros. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. De inmediato, David se retiró a un lugar solitario, buscando el rostro de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Te confío este pueblo, y como tu siervo, clamo en busca de dirección. La presencia del Señor se hizo palpable en ese momento, una calma sobrehumana lo envolvió, y una revelación clara le fue dada. Envía a los levitas al frente, con flautas y címbalos, para glorificar mi nombre mientras se lleva a cabo la batalla. Así se hizo. Cuando el sol comenzó a descender, un grupo de levitas se adelantó, cantando himnos de alabanza y adoración.
El sonido de su alabanza resonó sobre el campo de batalla, un ejército de adoradores que marchaban antes de los guerreros. La fe en el Dios de Israel convirtió la sinfonía de adoración en un grito de guerra. Los enemigos, al oír el poderoso canto y danza de los levitas, cayeron en una profunda confusión, comenzando a volverse uno contra el otro. La guerra que se veía inminente se convirtió en un estruendo de caos y pánico en las filas adversas. David y su ejército avanzaron, no con espadas y lanzas, sino con la reverente confianza de que el Señor era su guerrero. Desde los cielos, el portador de la última revelación observaba con deleite la fidelidad de su pueblo. Así dice el Señor, este suceso marcará un tiempo de glorificación, donde mis hijos serán reconocidos por su fiel adoración. La victoria se extenderá más allá de las fronteras, para que los pueblos conozcan mi gran nombre. Con la victoria resplandeciente en el horizonte, David levantó su voz en exaltación. El Señor a pelear por nosotros, proclamó, y mientras el pueblo celebraba con himnos de júbilo, el murmuro posterior de la gloria eterna comenzaba a formarse en su mente. Su corazón latía intensamente, recordando la implicación de esta batalla. ¿Qué nuevas revelaciones aguardan al pueblo de Dios a través de esta victoria?, reflexionó. Este nuevo triunfo no era solo un evento, sino un paso más hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios por medio de su hijo Salomón. La historia aún debía contar más, y David sabía que la luz de la especial revelación divina estaba aún por brillar en su vida y la de su nación. En los días que siguieron a la victoria, el pueblo de Israel floreció como nunca antes. La gloria del Señor se manifestaba en cada rincón de Jerusalén. David, sintiendo la grandeza del favor divino, comenzó a realizar planes para construir el templo que había anhelado, un hogar permanente para el arca de la alianza. Pero en su corazón, una voz aún murmuraba sobre la responsabilidad que recaía sobre él y sobre su pacto con el Altísimo. Se acercaron a David los ancianos de Israel, con rostros serios y corazones llenos de temor y reverencia. Rey David, dijeron, el Señor ha sido fiel a sus promesas, pero ¿cómo construiremos este templo que honrará su nombre? Necesitamos tu liderazgo, tu visión y, sobre todo, tu guía en este camino. David reunió a los mejores artífices y sabios del reino, hombres conocedores de todos los oficios. La gente traía ofrendas de madera de cedro, oro puro y piedras preciosas. Este no será solo un lugar de adoración, les dijo con fervor. Será un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios a su pueblo. Mientras tanto, en medio de esta euforia, Mical continuaba observando desde su ventana, con una mezcla de admiración y inquietud. Cada día, las celebraciones resonaban por la ciudad, mientras David danzaba y proclamaba al Señor en su gozo. Sin embargo, la lucha interna de Mical era intensa, la sombra de la desconfianza la perseguía. ¿Este rey ha desestimado su propia autoridad por la adoración y el fervor? ¿Cómo equilibrará la reverencia y la sabiduría?, se preguntaba. Y así, mientras el pueblo se entregaba a la obra, David no podía olvidar el mensaje del ángel, la gloria y el desafío estaban entrelazados. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, la voz del Señor resonó de nuevo. David, he visto tu corazón, y he escuchado tus oraciones. Recuerda que el templo debe ser una morada de paz, pero también un lugar de justicia. Deberás establecer un gobierno que rinda cuentas y un sistema que proteja a los vulnerables y los oprimidos. Despertando con esta revelación, David sintió la urgencia de establecer un liderazgo justo. Convocó a sus príncipes y les dijo, nuestra victoria no es solo para nuestro deleite, sino que debe traer justicia y pasión por la verdad. Debemos cuidar de los huérfanos y las viudas, y proteger a aquellos que no tienen voz. Esto resonó profundamente en el corazón de Israel. Hombres y mujeres comenzaron a reunirse bajo una causa común, creando leyes y ordenanzas que reflejaban el corazón de Dios. En el palacio, el ambiente se transformaba, mientras cada uno de los líderes se comprometía a rendir cuentas no solo al rey, sino al mismo Dios. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las preparaciones del templo avanzaban, un nuevo dilema sobrevino. Un profeta llegó a la corte, su rostro reflejando el pesar y la urgencia del mensaje que traía. Rey David, dijo con voz grave, hay un eco de rebelión en las fronteras.
Los enemigos que creías desbandados han comenzado a regrupirse, sintiendo que su tiempo de venganza ha llegado. La tensión se apoderó de David al recibir esta noticia. ¿Cómo podrá esto ser?, se preguntó. Con cada victoria, nos acercamos más a nuestro propósito. Pero el profeta continuó. El tiempo de la prueba se acerca, y será en este periodo que el corazón de tu nación será revelado. No se trata solo de construir un templo, se trata de construir corazón tras corazón, una nación unida ante los desafíos. Y así, en la siguiente congregación, David se levantó ante el pueblo. Hijos de Israel, preparémonos para la batalla una vez más. No solo defenderemos nuestras fronteras, sino que también haremos frente a nuestras propias luchas internas. Este mensaje resonó como un retumbar de tambor en los corazones del pueblo. En ese momento, sintieron que el verdadero desafío no era solo militar, sino uno de carácter y unidad. Lucharemos juntos no solo para proteger nuestra tierra, sino para cimentar nuestra identidad. Bajo el pacto con nuestro Dios. El pueblo comenzó a prepararse, armados no solo de espadas y escudos, sino de fe y oración. Cada batalla que enfrentemos será una oportunidad para demostrar que somos un pueblo que no se deja rendir, un pueblo que ve su identidad en la adoración y también en la acción. Mical, sintiendo la mudanza de la atmósfera, comenzó a cuestionar sus propios miedos. La lucha entre sus dudas y la adoración del pueblo le ofreció nueva esperanza. Puede que este camino no se trate solo de mí, sino de un futuro mayor. Quizás el sacrificio de la adoración que veo en David tenga más sentido de lo que imaginé. Así, mientras David y su pueblo se preparaban para la batalla y las tensiones crecía, quedaba claro que la verdadera prueba aún estaba por venir. Las palabras del profeta resonaban, llevando la inquietante verdad en su interior: la gloria de Dios será revelada no solo en la fundación de un templo, sino en la restauración de los corazones en medio de la lucha. ¿Quién está dispuesto a seguir el llamado a la verdadera unidad? El eco de esas palabras fue un gancho en los corazones de los israelitas. La historia de su fidelidad y compromiso aún guardaba más para revelar. El camino seguía desplegándose hacia un destino divino que resonaría a través de generaciones. ¿Qué cambios aguardaban en el corazón del rey, y cómo se manifestaría la soberanía de Dios en medio de estos desafíos? La historia aún estaba desarrollándose en la trama divina, llena de misterio y propósito.